Jóvenes, buenas tardes. Buenas tardes, muchachos. Buenas tardes, profesor. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. Ya lo último ya. Vamos a aguantar todo el día, ¿sí o no? Estar sentados ahí. Bueno, en ese espacio, bueno, ya para almorzar ya, ¿no? Vamos a compartir. Claro, el tema, muchachos, el tema de hoy, el tema de hoy es la regla de tildación, ¿no? Lo que es la acentuación general y especial, ¿no? Eso es lo que estamos viendo. Vamos a ver. Voy a compartir a ver, pantalla. ¿Dónde está esto? Ahí te me pierdo de eso, yo. Acá está. Se demora, oye. Está con... Chicos, ¿me escuchan? Sí, profesor. Pero se congelado. ¿Qué pasa si se congela? Sí, recién lo prendí. Sí, no puedo. No responde nada. O sea, me escuchan los muchachos, pero no. Se ha congelado, muchachos. Voy a reiniciar ya un ratito, por favor. Porque peor va a ser. Ya, así que vuelvo en 3 ratitos. La laptop se
Ya, chicos, ya. Ahora me escuchan, ¿no? Sí, profesor. Ya, listo, me den las disculpas del caso. Tenía que reiniciar porque si no, no, de verdad que no iba a perder tiempo por las puras. Muy bien. Como ustedes pueden ver ahí, lo que es la acentuación general y especial, ¿ya? Entonces, vamos a pasar esto. Yo empiezo el tema explicándoles o preguntándoles a ustedes. En nuestro idioma, todas las palabras se acentúan ortográficamente, es decir, en nuestro idioma todas las palabras se tildan, muchachos. En nuestro idioma todas las palabras se tildan. No, profesor. Hay palabras que se No. tildan y palabras que no se tildan, ¿sí o no? Ahora, para que nosotros coloquemos una tilde, ¿uno qué tiene que saber? Uno tiene que saber cuáles son las reglas de tildación. Porque si tú no sabes cuáles son las reglas, lo más seguro es de que tú te vas a equivocar a la hora de tildar una palabra. Y hay dos clases de regla de tildación. Ojo, uno es por regla general y el otro es por regla especial. ¿Quiénes se someten por la regla general? Las agudas, graves, esdrújulas y sobresdrújulas. ¿Quiénes se someten por la regla especial? La disolvente, la enfática y la diacrítica. Entonces, sobre eso vamos a hablar. Pero antes de eso, tenemos que hablar de lo que es la acentuación, el acento. ¿Y qué es el acento? Nosotros sabemos, ¿no? El acento es la mayor fuerza de voz con que pronunciamos una sílaba dentro de una palabra. En síntesis, el acento simplemente es la sílaba que tiene la mayor fuerza de voz. Eso es el acento. La sílaba que tiene la mayor fuerza de voz. Ese es el acento. ¿Ya? Ahora, inclusive hay dos tipos de acento. Hay un acento prosódico y hay un acento ortográfico. Prosódico y ortográfico. El acento prosódico es la que se indica solo en la pronunciación. ¿Ya? ¿Ya? Es la más frecuente. Es decir, el acento prosódico, tú ya sabes qué es el acento, ¿verdad? La sílaba que tiene la mayor fuerza de voz. El acento prosódico simplemente no se grafica. Es decir, no llevan tilde. Por eso, ahí en el ejemplo donde ustedes ven, ahí también esa joven, ahí está el acento prosódico. El acento ortográfico es cuando se grafica mediante una rayita oblicua. Esa rayita oblicua es la tilde, por eso se llama acento ortográfico tilde. Entonces, todas las palabras aquí llevan un acento ortográfico, porque todas llevan tilde. Ese es el acento prosódico y el acento ortográfico. Uno se grafica, el otro no se grafica. ¿Ya? Ahora lo que vamos a ver ahora es las clases de sílabas según el acento. Y hay dos clases de sílaba, tónica y átona. La sílaba tónica es la sílaba que presenta el mayor sonido de intensidad. Es decir, es la sílaba dominante. Así se le conoce, sílaba tónica o dominante, porque las domina a las demás. Es la sílaba fuerte, de mayor intensidad. En cambio, la sílaba átona es la sílaba que presenta el menor sonido de intensidad. Es la sílaba débil. Por eso, en este ejemplo que les he puesto, en la palabra constitucionalismo, la sílaba tónica es la penúltima, es la sílaba fuerte, y todas las demás sílabas son átonas porque son sílabas débiles. Ahora, vamos a ver cuáles son las clases de palabras según la ubicación del acento. Entonces, las agudas, ¿dónde llevan el acento? Las agudas llevan el acento en la última sílaba. ¿Ya? ¿Quiénes llevan el acento en la penúltima sílaba? Son las graves. Quienes llevan el acento en la antepenúltima sílaba son las esdrújulas. Y quienes llevan el acento antes de la antepenúltima sílaba o quienes llevan el acento en la antepenúltima sílaba son las sobresdrújulas. Esas son las clases de palabras según la ubicación del acento. Entonces, cuando el acento recae en la penúltima sílaba, es grave. Si el acento recae en la última, es agudo, ¿no? Ahora lo que vamos a ver, cuáles son las normas generales de tildación. Ahora vamos a ver cuáles son las normas. Cuándo una palabra se tilde y cuándo no. Las agudas, ¿cuándo llevan tilde? Las agudas llevan tilde cuando termina en ese vocal. ¿Ya? Ahí llevan tilde cuando terminan en ese vocal. Obviamente aquí la palabra camión, compás y rubí, todas llevan tilde. ¿Por qué? Porque todas las palabras terminan en ese vocal. Ahora, profesor, ¿pero qué sucede si las agudas no terminan en ese vocal? Simplemente no se tilda. Su acento más bien ahí es prosódico, no se tilda, no se va a graficar. ¿Ya? ¿Y las graves cuándo llevan tilde, profesor? Las graves llevan tilde
cuando no terminan en N vocal. O si gusta, las graves llevan tilde cuando terminan en cualquier consonante menos N vocal. ¿Ya? Por ejemplo, ahí la palabra dólar, huésped y alférez, todas llevan tilde porque son graves y ninguna de estas han terminado en N vocal. Profesor, pero ¿qué sucede si las graves terminan en N vocal? Simplemente no se tilda. Por eso la palabra mientras, puerta y pizarra no llevan tilde. ¿Por qué? Porque han terminado en vocal y en S. Las esdrújulas, ¿cuándo llevan tilde? Llevan tilde en todos los casos, sin excepción alguna, en todos los casos. ¿Ya? Llevan tilde. Llevan tilde en todos los casos. ¿Ya? Por ejemplo, víbora, tónica, cálculo y cómplice, ¿no? Y las sobredrújulas, ¿cuándo llevan tilde? En todos los casos, sin excepción alguna. ¿Ya? Llévatela, pídemelo. Ahora, todas estas palabras que llevan tilde, toditas, ¿sabes qué nombre reciben esas tildes? Todas las palabras que están ahí, que ustedes pueden observar, llevan tilde. Todas esas palabras que llevan tilde, ¿sabes qué nombre reciben esas tildes? Tilde general. ¿Y por qué recibe el nombre tilde general? Porque cumple con las reglas generales. Nada más. A la tilde general también se le conoce como tilde tópica. ¿Estamos, muchachos? Eso es. Hay algunas observaciones que de repente hay que hacerlo. Por ejemplo, en la palabra Isaacs. Yo tengo la palabra Isaacs. Ahí el acento, ¿dónde recae? En la última sílaba, ¿no? Si el acento recae en la última sílaba, es aguda. Y las agudas, ¿cuándo llevan tilde? Cuando terminen en ese vocal. Entonces, supuestamente la palabra Isaac debe llevar tilde. ¿Por qué? Porque es aguda y termina en S. Pero ¿qué dice la norma? Dice, las agudas que terminen en S. Pero si a esta S le antecede otra consonante, si le antecede, no llevan tilde. No llevan. ¿Ya? Las graves, ¿cuándo llevan tilde? Las graves, escuchen bien, silencio. Las graves llevan tilde, ustedes saben muy bien, cuando no termina en ese vocal. Supuestamente esta grave no debe llevar tilde. ¿Por qué? Porque termina en S. Pero ¿qué te dice esta norma? Dice, si las graves que terminan en S, pero si a esta S le antecede otra consonante, entonces estas deben llevar tilde. Por eso bice, trice, force, comics llevan tilde, porque son graves, pero terminan en S, pero a esa S le antecede otra consonante. ¿Ya? Algunas observaciones que ustedes tienen que saber. Vamos con la acentuación especial. De frente vamos con la primera tilde especial, que es la tilde disolvente, robúrica, dirética o de ruptura. Ahora, una tilde disolvente, robúrica, dirética, ¿qué indica? Una tilde disolvente robúrica indica un hiato acentual. Ustedes ya saben reconocer los hiatos acentuales, ¿dónde tienen su fuerza? Obviamente en la vocal cerrada. Recuerden ustedes, cuando hay el encuentro de una vocal abierta y cerrada, si la vocal cerrada suena más, se tilda, ¿verdad? Y esa tilde se llama disolvente robórica. Entonces, donde hay un hiato acentual, siempre hay una tilde, y esa tilde recibe el nombre de disolvente robórica dirética. Por eso la palabra mentilla, Raúl, caído, garúa, llevan una tilde especial, robórica disolvente. Ya, eso es la tilde disolvente, muchachos. Luego, la otra tilde especial es la tilde tonal enfática. Esta tilde enfática tonal también algunos la llaman hipertónica, ¿ya? Ahora, la palabra enfática viene de énfasis. ¿Y énfasis qué significa? Fuerza, energía, vigor. Entonces, la tilde enfática, escúchenme, la tilde enfática, silencio, la tilde enfática, si a ustedes les pregunta cuál es la tilde que da fuerza, energía a la expresión, es la tilde enfática. Profesor, pero esta tilde enfática, ¿dónde se aplica? Esta tilde se aplica en todas las oraciones interrogativas y exclamativas. Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿qué palabras nosotros utilizamos para construir una oración interrogativa o exclamativa? ¿Qué palabra utilizamos? ¿Qué? ¿Quién o quiénes? ¿Cuál? ¿Cuáles? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cuánto? Esas palabras nosotros utilizamos para construir una oración interrogativa y exclamativa. Cuando tú dices, ¿qué te pasa? ¿Cuál es tu nombre? ¿Dónde vives? ¿Cuántos años tienes? ¿Cuál es tu plato favorito? ¿Qué deporte practicas? Yo he construido puras oraciones interrogativas, ¿sí o no? Y allí, ¿qué tilde necesito emplear? Enfática, tonal, hipertónica. Eso es.
También cuando construyes oraciones exclamativas, cuánto te quiero, qué linda te ves, ¿no? Entonces, eso es. Entonces, donde hay una oración interrogativa exclamativa, obviamente allí hay una tilde enfática tonal hipertónica, ¿ya? Pero, ¿qué tiene que ver con directa e indirecta? Escuchen bien, ¿qué diferencia hay? Hay oraciones interrogativas y exclamativas directa o indirecta. Directa, silencio. Directa es cuando aparecen los signos, indirecta no aparece. Por eso acá como directa, ¿cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? Es directa porque está presente los signos. En otro ejemplo, dime, ¿cómo solucionaste sus problemas? Aquí no aparecen los signos, pero no deja de ser una oración interrogativa. Sigue siendo, pero simplemente no aparecen los signos. La otra tilde especial, muchachos, es esta de acá, la diacrítica. Y yo les pregunto a ustedes, si hay esta oración, si te preguntan, ¿quieres que te dé? ¿Este de lleva tilde o no? Pregunto yo. ¿Ese de lleva tilde o no? Si te dicen, ¿quieres que te dé? ¿Lleva o no lleva? No. ¿Por qué no lleva? Ya, la segunda, ella me dio. ¿Ese Dios lleva tilde o no? Ya me dio. ¿Lleva o no lleva? Unos dirán sí, otros dirán no. Ya vamos a suponer si lleva o no lleva. El otro, ella me da, ¿lleva tilde o no? ¿Sabes qué? Yo te respondo. Este primero, este de sí lleva tilde y los otros no llevan tilde. Y de repente tú me preguntarás, profesor, pero ¿por qué el primero lleva y los otros no? Si los tres son verbos, profe. Y los tres son monosílabos, es decir, los tres tienen una sílaba. Entonces, ¿por qué el primero lleva y los otros no? Te respondo. Este monosílabo de aquí lleva tilde, ¿sabes por qué? Porque este monosílabo cumple varias funciones. Este monosílabo de aquí puede funcionar como verbo, pero también puede funcionar como preposición. En cambio, estos monosílabos no llevan tilde, ¿por qué? Porque solamente cumplen una sola función. Solamente funcionan como verbos y nada más. Entonces yo pregunto, ¿por qué hay monosílabos que llevan tilde? ¿Por qué hay monosílabos que llevan tilde? ¿Por qué hay monosílabos que llevan tilde? Porque cumple varias funciones. ¿Y por qué hay monosílabos que no llevan tilde? Porque solamente cumple una sola función. Entonces, por norma general, los monosílabos no llevan tilde. Por norma, los monosílabos no llevan tilde, excepto 8. Solamente hay 8 monosílabos que llevan tilde. Y esos 8 monosílabos son los casos de tildación diacrítica. Profesor, pero ¿por qué esos 8 monosílabos llevan tilde? Porque obviamente cumple varias funciones. Solo por eso. ¿Ya? Para que este ejemplo tenga un poquito más de fuerza, acá les he puesto una oración. Espero que te dé el collar de perlas. En esta oración, ¿qué palabra se repite? ¿Qué palabra se repite allí? De. Pero esa palabra que se repite, ¿cumple la misma función? No. Entonces hay que diferenciarlo. Entonces, ¿qué clase de tilde yo tengo que utilizar para diferenciar estas palabras que tienen igual forma? La tilde diacrítica. Entonces, la tilde diacrítica se usa ¿para qué? La tilde diacrítica se usa para diferenciar las palabras que teniendo igual forma, es decir, que teniendo la misma escritura, cumplen diferente función. Pero para eso tenemos que saber las normas. Cuándo de lleva tilde y cuándo no. Cuándo de lleva tilde cuando es un verbo. Y cuándo de no lleva tilde cuando es una preposición. Yo les pregunto, ¿en cuál de los dos casos debe llevar tilde? ¿El primero o el segundo? El primero. El primero. ¿Por qué? Porque es un verbo, profesor. Pero ¿qué pasa si yo no reconozco muy bien las clases de palabra? Es decir, ¿qué pasa si yo no reconozco muy bien al verbo, al sustantivo? Yo te recomiendo que cuando tú dudes, reemplázalo esa palabra con otra palabra de su misma categoría. Es decir, al verbo reemplázalo con otro verbo, al pronombre con otro pronombre, al sustantivo con otro sustantivo y así sucesivamente. Vamos a suponer que yo no estoy seguro que este es un verbo. ¿Qué hago? Lo reemplazo con otro. Entonces yo voy así, espero que te dé, espero que te entregue, espero que te conceda, espero que te regale. ¿Se puede reemplazar o no? Sí. El otro, este de no lleva tilde porque es una preposición, pues. ¿Ya?
Así es. Ni el otro ejemplo donde dice, tú irás solo a tu colegio. Aquí, ¿qué palabra se repite? Tú. Pero esa palabra que se repite, ¿cumple la misma función? Pregunto yo. ¿Cumple la misma función? No. Entonces hay que diferenciarlo. Entonces, ¿qué clase de tilde yo tengo que utilizar para diferenciar estas palabras que tienen igual forma? La tilde diacrítica. Pero para eso tenemos que saber las normas. Cuando tú llevas tilde y cuando no. Cuando tú llevas tilde cuando es un pronombre personal. Y cuando no lleva, cuando es un adjetivo posesivo. ¿En cuál de los dos casos es un pronombre personal y debe llevar tilde? ¿El primero o el segundo? El ¿En primero. cuál de los casos debe llevar? El primero. Pero ¿qué pasa si yo dudo que es un pronombre, lo reemplazo con otro pronombre? ¿Cuáles son los pronombres? Yo, tú, él, ella, ¿sí o no? Entonces yo reemplazo. Tú irás, yo iré, él irá, nosotros iremos. ¿Se puede reemplazar? Sí. Entonces este lleva tilde. ¿Por qué? Porque es un pronombre. Y este tú no lleva tilde porque es un adjetivo posesivo. Ahora, si tú quieres estar seguro que es un adjetivo, recuerda que un adjetivo siempre acompaña al sustantivo. Aquí está acompañado al sustantivo del colegio. Tu colegio, tu papá, tu mamá, tu hermano, tu hermana, tu mesa, tu carpeta, tu mochila, tu celular, tu zapato. ¿Te das cuenta? Tu zapato. Tu lapicero. ¿Te das cuenta? Un adjetivo siempre acompaña al sustantivo. No lleva tilde. Ahora, profesor, pero ¿para qué se usa la tilde diacrítica? La tilde diacrítica se usa para diferenciar las clases de palabra. La tilde diacrítica diferencia lo que es un verbo de una preposición. La tilde diacrítica diferencia lo que es un pronombre personal de un adjetivo posesivo. Eso es lo que hace la tilde diacrítica. Ahora, ¿está claro o no? Ahora vamos a ver los casos. Mi cuando lleva tilde cuando es pronombre personal. Por ejemplo, cuando tú dices, no piensa solo en mí, por favor, solo piensa en mí. ¿Ya? ¿Tienes algo para mí? ¿Te das cuenta? Ese es pronombre. Ni no lleva tilde cuando es un adjetivo posesivo y cuando es sustantivo nota musical. Por ejemplo, viste mi rostro, viste a mi mamá, viste a mi papá, mi hermano. ¿Te das cuenta? Y lo lleva también cuando es sustantivo nota musical. Ellos ensayan en mi menor, ¿ya? Tú, cuando lleva tilde, tú lleva tilde cuando es un pronombre. Ya hemos dicho, pues, ¿no? Tú no lleva cuando es un adjetivo posesivo, si lo hemos visto. Él, un momentito, ya. Él lleva tilde cuando es un pronombre personal. Ya, por ejemplo, él nos comprende, me lo dijo él. Él es un estúpido, ¿no? Él es un, él es un traidor, ¿no? Él. No seas como él, por favor. Ese pronombre. Él no lleva tilde cuando es un artículo. Recuerde que un artículo siempre antecede al sustantivo, siempre está antes del sustantivo. Mira, por ejemplo, ahí hay dos artículos. El conductor, ¿no? Paró de un frenazo, el autobús, ¿te das cuenta, no? Digo, el carro, el techo, ¿no? El celular. Un artículo siempre antecede al sustantivo. ¿Está claro o no? Siempre está antes. El té. Té lleva tilde cuando es sustantivo de hierba, ¿no? De tecito, de hierba, ¿no? Sirve, dale un té bien caliente. Sirve el té, por favor. El té de tomar. Y té no lleva tilde cuando es un pronombre personal. El profesor te estima, el profesor te admira, el profesor te respeta. Ese té es un pronombre personal. De lleva tilde cuando es un verbo, ¿no? El verbo dar, ¿no? Deseo que me dé su libro, no ese dé. Y no lleva tilde cuando es una preposición. La carta de Juan S.D. es una preposición. Más lleva tilde cuando es un adverbio de cantidad. Adverbio de cantidad. Yo quiero más. Dale más, por favor. Ese más es adverbio de cantidad. Y más no lleva tilde cuando es una conjunción adversativa. Cuando es equivalente a pero. Te lo dije, más no me hiciste caso. Este más es una conjunción. Y si gusta, si tú quieres saber qué es una conjunción adversativa, lo reemplazo por el pero, que es otra conjunción adversativa. Te lo dije, pero no me hiciste caso. ¿Te das cuenta, no?
Y es fácil porque siempre va a haber una coma antes, ¿no? Esa coma se llama conjuntiva. Se lleva tilde cuando es un verbo, pero ojo, del verbo ser y el verbo saber. Hay dos, ¿no? El verbo ser y saber. Por ejemplo, sé la verdad. Ese sé es del verbo saber. Sé, entiendo, conozco la verdad, es del verbo saber. En el segundo no es del verbo saber, es del verbo ser. Y tú puedes reconocer ese verbo ser porque, porque se relaciona con la frase trata de ser, procura ser. Mira, yo digo procura ser cortés. Trata de ser cortés. ¿Te das cuenta? ¿Ya? Y se nos lleva tilde cuando es un pronombre personal. Se comió todo el pastel, se comió, se perdió, se murió, ¿no? Se alegró, ¿no? Se mató, como dicen acá. Muy bien. Sí, sí lleva tilde en 3 casos, sí lleva tilde. ¿Ya? En 3 casos lleva tilde. Cuando es un adverbio de afirmación, por ejemplo, sí, quiero estudiar. Por eso hay una pausa y hay una coma, ¿no? Un adverbio de afirmación. También lleva tilde cuando es un pronombre personal. Por ejemplo, ya volvió en sí. ¿Sabes cómo reconoces a ese sí pronombre personal? Porque acepta el refuerzo mismo. Acepta el refuerzo mismo. Yo puedo decir, ya volvió en sí mismo. ¿Acepta o no acepta? Sí acepta. Como acepta, es un pronombre personal. Y también sí lleva tilde cuando es un adverbio sustantivo sustantivado. Por ejemplo, ella le dio el sí. Ella le dio el sí esperado. ¿Ya? Y sí, ¿en qué caso no lleva tilde? No lleva tilde sí cuando es sustantivo, nota musical. Inés interpreta en sí menor, ¿te das cuenta? No es sustantivo, nota musical. Y no lleva, obviamente, cuando es una conjunción condicional. ¿Por qué conjunción condicional? Porque hay una condición. Hay una condición. ¿Ya? Te van a condicionar. Si me quieres, me comprenderás. Si me compras eso, te voy a querer más. Si me tocas, te denuncio. Si me dejas, te mato. ¿No? Los padres condicionan a los hijos y los hijos condicionan a los padres. El hijo condiciona, papá, si ingreso a la universidad, me compras lo que yo quiero. Estás condicionando. O el padre condiciona al hijo, hijo, si ingresas a la U, te compro el celular que siempre me has pedido. ¿Te das cuenta? Así es. Y hay un caso de polisílabo, que es el aún. El aún, ¿cuándo lleva tilde? Aún lleva tilde cuando es un adverbio de tiempo, cuando es un adverbio de tiempo. Ojo, cuando es equivalente a pero. ¿Ya? Aún no he llegado. Vamos a ver si se puede reemplazar por el pero, perdón, se puede reemplazar por todavía, ¿no? Cuando es equivalente a todavía. Aún no he llegado, todavía no he llegado. Sí lo puedo reemplazar por todavía. Tus amigos aún te recuerdan, tus amigos todavía te recuerdan. ¿Te das cuenta? Y el aún cuando no lleva tilde, profesor, no lleva tilde cuando es una preposición conjunción, es decir, cuando es equivalente hasta incluso ni siquiera. Yo digo, aún los mejores se equivocan, hasta los mejores se equivocan, incluso los mejores se equivocan, ¿ya? Entonces aún no lleva tilde cuando es equivalente hasta incluso, inclusive. También no lleva tilde cuando es equivalente a siquiera, ni siquiera, mira, ni siquiera con ventaja nos gana. ¿Ya? Vamos a hablar ahora de la tildación de palabras compuestas. Vamos con la tildación de palabras adverbializadas. Primeramente, tú tienes que saber qué es una palabra adverbializada. Jóvenes, para tildar una palabra adverbializada, ¿o a qué llamamos palabras adverbializadas? Llamamos palabras adverbializadas a todas las palabras que con la terminación mente se convierten en adverbios de modo. Entonces, todas las palabras que terminan en mente son adverbios de modo. Y para tildar una palabra adverbializada, solamente se va a tomar en cuenta el primer elemento. Son 2 elementos, hábil y la otra terminación mente, pues es una palabra compuesta cuando hay una fusión. Ahora, yo les pregunto, ¿hábil de manera aislada lleva tilde? Sí, porque es grave y no termina en ese vocal. ¿Ya? Pues hábil lleva tilde.
Ahora, para tildar entonces una palabra adverbializada, solamente se toma en cuenta el primer elemento, que es hábil. Si esta palabra en forma aislada lleva tilde, ¿qué sucede al formar el compuesto con esta terminación? Lo conserva. Por eso hábilmente lleva tilde. Cortés lleva tilde de manera aislada, sí, lo conserva. ¿Y qué pasa si no lleva tilde? El compuesto tampoco se tilda. Por ejemplo, sutil no lleva tilde. Al formar el compuesto, tampoco debe tildarse. Por eso dice, escuchen bien, escuchen, todas las palabras que terminan en mente conservarán su tilde en caso de tenerlas, ¿ya? Por eso dice si el adjetivo lleva tilde, entonces lo debe conservar. Las palabras compuestas con guión. Cada palabra, jóvenes, mantiene su acento y su tilde si es que la tenía, ¿ya? Es decir, acá se aplican las normas de tildación. O sea, cada palabra, ¿cómo les digo? A ver, miren. Por ejemplo, en la palabra agrícola de manera aislada lleva tilde, sí. Y al unirse por un guión con otra palabra, lo mantiene. Ganadero no lleva tilde, el compuesto tampoco se tilda. Histórico, geográfico, ¿llevan tilde? Sí, porque son esdrújulas. Descriptivo no lleva tilde. Y al unirse por un guión, cada uno conserva su acentuación, ¿ya? Su forma original. Así más de simple es eso. Caminar. Acá esto sí amerita que les diga. Esta es la tildación de verbos con enclíticos. ¿Qué son enclíticos? Pronombres. Entonces, son enclíticos aquellos pronombres personales que se unen al verbo en la parte final, en la parte de atrás. Ahora, los pronombres que pueden ir pospuestos a los verbos son, estos pronombres, ¿cuáles son? Me, te, se, nos, os, lo, la, le, les, los, las. Son los pronombres personales átonos. Entonces, si estos pronombres se unen al verbo en la parte final, son enclíticos. Por ejemplo, en la palabra entrégame, ¿cuál es el verbo en esa palabra? En la palabra entrégame, ¿cuál es el verbo? Entregar. El verbo es entrega nada más, ese es el verbo. Y Ah, me es un pronombre. Como está después del verbo, es un enclítico. Ahora, todos los verbos con enclítico se someten a las reglas generales de tildación. Por ejemplo, la palabra entrega lleva tilde, solo la palabra entrega lleva tilde, no lleva tilde porque es grave y termina en vocal. ¿Verdad? Pero ¿qué pasa si yo le agrego un enclítico? Ahora, ¿en qué clase de palabra se convierte? En esdrújula. ¿Y estas cuando llevan tilde? Siempre. Igual, llévatelo, ¿cuál es el verbo? Lleva. Y esta lleva tilde, no lleva tilde, porque es grave y termina en vocal. Pero si yo le agrego dos enclíticos, ahora ¿en qué clase de palabra se convierte? Sobre esdrújula. Y estas cuando llevan tilde, siempre en todos los casos. Entonces, todos los verbos enclíticos se someten a las reglas generales de tildación, por lo tanto, ellos tienen una tilde general, tópica. Todas esas palabras que llevan tilde así con verbos enclíticos, llevan la tilde general o tópica. ¿Por qué? Porque se someten a las reglas generales. Miren, en puntapié, ahí ese caso es tildación de palabras con un monosílabo. Tildación de palabras con un monosílabo. ¿Cuál es el monosílabo? Pie. ¿Y pie lleva tilde? No, porque es un monosílabo de una sola función. Si el monosílabo no lleva tilde, claro, pie no lleva tilde. Si el monosílabo no lleva tilde, pero al formar el compuesto se verifica que cumple con las reglas generales, ¿debe llevar tilde o no? Sí. ¿Y sabes por qué lleva tilde? Porque se ha convertido en una palabra aguda. Por lo tanto, es tilde general. Estamos. Así es. El mismo caso en puntapié, 22, 23, 26, semidios, ¿no? Es el mismo caso. El otro, el segundo, es diferente es ese. Ahí no hay monosílabos. Los dos son palabras normales. Así, pero la palabra sí lleva tilde, sí, porque es agudo y termina en vocal. Mismo lleva tilde, no. Así, ni mismo lleva tilde. O sea, así lleva tilde, el primero lleva y el segundo no lleva. ¿Qué dice la norma? Dice, si es que el segundo elemento en forma aislada lleva tilde, ¿qué sucede al formar el compuesto? ¿Lo conserva o desaparece? Lo conserva. Perdón, desaparece. Desaparece la tilde.
Y una de las razones por la cual desaparece la tilde es porque se ha convertido en una palabra grave. Yo te voy a apagar la televisión. ¿Ya? Por eso entonces, cuando el primer elemento lleva tilde y el segundo no, entonces desaparece la tilde, ¿ya? Ahí se convierte en una palabra grave. Profesor, pero ¿qué sucede si los dos elementos llevan tilde? Décimo y séptimo llevan tilde. De manera aislada llevan tilde, ¿sí o no? ¿Qué sucede si los dos elementos llevan tilde? Cuando los dos elementos en forma aislada llevan tilde, solo el segundo elemento conserva su tilde. El primero desaparece, el segundo nomás lo conserva. ¿Ya? En el caso de pincha uvas, como ustedes pueden darse cuenta, ninguna de las dos palabras lleva tilde. ¿Pero por qué lo tilda ahí, profesor? Porque al unir estas dos palabras se ha formado una concurrencia vocálica. Acá se ha formado la concurrencia. Acá. Ahí se ha formado. Ahí se ha formado la concurrencia. Entonces, en el encuentro de esas dos vocales, ¿cuál de las dos vocales suena más? Yo digo pincha uvas. Ah, la vocal cerrada suena más. Y si suena, yo lo tengo que tildar sí o sí. Entonces, ¿qué hay acá? Hay un hiato acentual. Si hay un hiato acentual, tilde disolvente rúbrica. ¿Está claro, muchachos, o no? ¿Sí? ¿Estamos o no estamos? Están almorzando, creo ustedes. No me están escuchando. ¡Jóvenes! Sí, profesor. Sí, estamos claros. Ay, ay. Vamos a compartir ya la práctica. Eso, unos están comiendo rico, nosotros muriéndonos de hambre. ¿Sí o no, muchachos? Ya. A ver, pueden ver lo que estoy compartiendo, muchachos, ¿no? Sí, profesor. Sí, profesor. A ver. Un poquito de... Me quiere dar alergia, gripe, no sé. Ya. Dice, se lleva tilde cuando cumple la función. ¿Cuándo se lleva tilde? Cuando es un verbo. Pues hemos dicho el caso del sé, ¿no? El verbo saber, ¿no? Dice, acerca de la palabra ti, marca lo correcto. Ti es lo mismo caso que fue, vi, vio. Es un monosílabo de una sola función. Por lo tanto, estas ti nunca debe ser til, nada, porque es un monosílabo de una sola función. ¿Qué palabra debe tildarse? Dice. Quizás lleva tilde general. Violeta no, honrar no. Casuística lleva tilde general porque es esdrújula. Entonces sería A y D. 4. ¿Cómo se identifica el acento? ¿Qué es el acento de la sílaba que tiene la mayor fuerza de voz? ¿Ya? Entonces aquí, ¿cuál sería la respuesta? Entonces sería la C, pues. Es el acento.
Una de las palabras adverbializadas está mal tildada, dice. Cortésmente, Cortés lleva tilde, sí, lo conserva. Fría lleva tilde de manera aislada, sí, porque es yato, lo conserva. Fácil, también lo conserva. Rápida, también lo conserva. Magistral lleva tilde, no, porque es agudo y termina en L, entonces el compuesto tampoco se tilda. Esto es lo que está mal tildado. Ella le dio el sí en el altar, él fue muy feliz. Ella le dio el sí, las palabras resaltadas, supongo que sí, sí lleva tilde porque es un adverbio sustantivo. Si gustan, acá lo ponen ustedes, le agregan adverbio sustantivo y el pronombre personal, ¿ya? Entonces sería la... 7. ¿Cuántas tildes faltan en la siguiente oración? Él ha leído el huésped oficial de ese país. Bueno, a ver, dice, ¿cuántas tildes faltan? El pronombre personal. Él ha sido el huésped. Él lleva tilde especial diacrítica, huésped lleva tilde general, porque es grave. Oficial de ese país, tilde especial disolvente. 3. La autoridad lo extendió, tilde. 4. 4 tildes. ¿En cuál de las siguientes series solo hay palabras agudas? Agudas, solamente agudas, dice. Acentuación, lector y construir. ¿En qué alternativa D debe tildarse? D. Acá hay una ayuda todavía, inclusive está con tilde todavía. De su mejor esfuerzo este año. Alternativa en la que más no debe llevar tilde. No debe llevar tilde. No debe llevar tilde. Ya sabes que es una conjunción adversativa, pues. Claro, lo intenté, mas no pude resistir. Esto lo puede reemplazar por el pero, ¿no? Lo intenté, pero no pude resistir. Serie alternativa en la que todas las palabras son graves. Todas son graves. Acá, la vista es la radio, llavero, llave y ternura. Marque la alternativa donde se evidencia el uso del por qué. ¿Cuándo la palabra por qué? O sea, la palabra por qué junto y con tilde. Cuando la palabra por qué se escribe junto y con tilde. Cuando funciona como sustantivo que expresa causa, motivo, razón. Ya te está diciendo el por qué junto y con tilde. Ese es el sustantivo que expresa causa, motivo, razón. Ahora, por lo general, ese por qué junto con tilde, por lo general le antecede el artículo el seguido de la preposición de. Entonces, ¿cuál es? Este de acá. ¿Ves? Acá le antecede el artículo el, ¿verdad? Seguido de la preposición de. Explícame el porqué de tu visita. Explícame la razón de tu visita, el motivo, porque eso expresa, ¿no? Causa, motivo, razón. La esposa del cónsul se hallaba en cama sumamente grave. ¿Cuántos errores de tildación hay? A ver, cónsul está bien. Lo que está mal es sumamente, porque yo separo la palabra suma y suma no lleva tilde. Por lo tanto, está mal. El compuesto tampoco se tilda. Eso es solo uno. Siempre recordaré aquel 26 de abril en que te entregué mi corazón. ¿Cuántas tildes faltan? Dice allí. ¿Cuántas tildes faltan, muchachos? A ver, siempre recordaré uno. 26, 2. Entregué 3 y corazón 4. ¿Qué palabra es oxítono o aguda? A la vista está interés. Interés. Ajá, muy bien, hija. Tú te presentarás solo el día 16 con un solo de violín. ¿Cuántas tildes se han omitido? A ver, presentarás 1, día 2, 16, 3, violín 4.
Elige la oración en donde haya dos palabras que requieran de tildación diacrítica. Dos casos de tildación diacrítica. La vista está. Este acá. Tú no lo digas. Habló para sí mismo. Este tú es un pronombre personal. Y este sí mismo, este es un lleva tilde porque es también pronombre personal. Está aceptando el refuerzo mismo. Lleva tilde. Esos son los dos casos. ¿Cuál es la serie de palabras agudas con tilde? Este acá. Cebú, peroné y colibrí. 19. En la expresión, Janet ganó una beca a Chicago, más no se irá de viaje, más no se irá de viaje, casará. Bueno, hay una palabra que debe ser omitido. Bueno, pues dicen las palabras subrayadas, eso está obvio. Si Janet ganó una beca a Chicago, más, pero no se irá de viaje. Pero, este más es una conjunción adversativa y este es un pronombre personal. Entonces la respuesta es este de acá. Dice, una de las palabras compuestas no debe llevar tilde. Lo que no debe llevar tilde es preuniversitario, pues todo lo demás sí llevan tilde. Y dice, señale la serie con tilde, con tildación correcta. Anunciaba grúa para bien y 100 pies. El monosílabo T se tilda cuando se tilda T. Pronombre, adverbio, adjetivo, conjunción, sustantivo referido a la infusión, ¿no? Té de tecito, de tomar. Y digo una oración con tilde diacrítica, una con tilde diacrítica. Con tilde, dile que te dé un consejo, este de del verbo dar. Chicos, nos hemos pasado. Ya lo demás lo continuamos. Ustedes, como tienen las claves, no hay ningún problema. Están queriendo ustedes, están cansados. ¿Sí o no, muchachos? Ya, muchachos. Siga. Sí. ¿No tienes hambre, hija? Haz más que ya un ratito más, entonces. Esto, chicos. ¿Qué vamos a hacer? A ver, en la 24, a ver ustedes en la 24, muchachos. ¿Qué dice en la 24? El monosílabo se tilda cuando es... El monosílabo. ¿Cuál monosílabo se tilda? Ustedes, a ver. La B. Más. Dado que el monosílabo el o el sílabo, claro, el monosílabo más se tilda cuando es un adverbio de cantidad, por supuesto. ¿En qué alternativa el monosílabo de necesita tilde? Dice el DEA. El profesor de literatura no. Carol está de vacaciones. El monosílabo de dice, ¿no? Nada que ver. Jugaron con el amigo de Darwin, tampoco. No me dé más, no me dé de, ¿sí o no? Del verbo dar. No me dé más explicaciones. Debe llevar tilde. Si la alternativa en que un monosílabo está mal acentuado. ¿Cuál está mal acentuado? ¿Cuál nunca debe llevar tilde?
El T sí, Fe. que sustantivo más la veo cantidad de Fe. P, fe, pero nunca se tilda. Es un monosílabo de una sola función, nomás, ¿sí o no? Indica la función gramatical de monosílabo subrayado. Camina junto a mí Pronombre personal. y no pronombre. Muy bien, ya ves, ustedes lo pueden hacer tan facilito. No me necesita, ya hice mi parte. Ahora esta es su parte. ¿Qué función cumple el monosílabo C en el siguiente enunciado? ¿Qué función cumple el monosílabo C en el siguiente? Con tilde dice, yo sé que actuaste mal, pero vas a rectificarte. Este C. ¿Ya? Yo sé que actuaste mal. ¿Qué función cumple ese C? Saber. Ah, Verbo. Vamos a ver. del verbo saber, ¿sí o no? Conjugación del verbo saber, no del verbo ser, porque ese C también lleva tilde, sino es del verbo saber. Y ahí está más. Quise ir a la fiesta. Dice, Pero. no me Más. dieron, pero más. Muy bien, hija, ya ves. El más con tilde, sin tilde. Por supuesto. ¿Ya ves? Ya, chicos. Ahora sí. Muy bien, muchachitos lindos, preciosos. Los voy a dejar porque, de verdad, estoy con un hambre, tengo que ir a comprar ahora. Muy bien, muchachos, ahora sí no. Ustedes me han agregado a su grupo, ¿verdad? Tienen su grupo, ¿no? Escriban, no sé cuál es el grupo. Sí, profesor, sí. Cualquier cosita que quieran, pregunten por allí, ¿ya? Si quieren que solucione algo, pero por ahí, una pregunta nomás, a lo mucho dos. No me pasen toda la práctica. Ah, muchacho, profe, me da toda la práctica, no. Y no es que no quiera, sino que, de verdad, bueno, tienen grupos, ahí a Rodrigo agreguen, Dalton, no sé quién será ahí el administrador, la administradora, lo agreguen ahí, a Rodrigo, por favor, ahí está hablando ahí, está escribiendo. Ya, bueno, muchachos, ahora sí, terminamos todo ya son más de las 2 de la tarde, así que buen provecho con su rico almuerzo, y merecido almuerzo, porque se lo merece, ¿ya? Hasta luego, cuídense bastante, muchachos, que Dios los bendiga, de verdad. Que Dios los bendiga, hasta luego. Hasta luego, profesor, cuídese. Igualmente, Aide, igualmente. Chao, muchachos, chao.